edificarnos también unos a otros, Señor. Ponemos este tiempo en tu control, en tu dominio, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues no me resta más que cederle la palabra al pastor Berna. Buenas noches. Buenas noches, ¿sí me escuchan? Buenas noches. Sí, Sí, buenas noches. Sí, sí, lo escuchamos. Ok, ¿cómo están? Gracias, Pastor David, por orar. Ujú. Bueno, para introducirnos en el tema, tenía yo un libro que se llama Honre su llamado, pero mejor, y como que esa frase ha estado dando vueltas en mi cabeza, y ustedes saben, cuando hay una frase o hay algo que el Señor pone, o más bien, cuando hay algo que se repite o que frecuentemente estamos pensando o está dando vueltas en nuestra cabeza, pues ya conocemos y entendemos que es algo que viene de parte de Dios. ¿Estamos de acuerdo? sí, Sí, amén. Ok. Sí, entonces, ha venido esa parte. Yo quisiera leerles la parte de Efesios 4:3. Ujú. 4:3:11. Si ya lo tienen, digan amén, yo se los leo. Ya el pastor David nos hizo favor de dar gracias y orar. Si ya lo tienen, ¿qué dice el libro de Efesios? Nos dice, y él mismo, ¿sí? Y él, es Efesios 4:11, y nos dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos en la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Hasta ahí. Sí, entonces, no sé si alguien tuviera ya, si quieren al final escuchamos comentarios, pero si alguien tenga ya bien definido para qué lo llamó Dios. Uh -huh. ¿Para qué lo llamó Dios? Alguien puede decir, no, es que todavía no sé, ¿sí? O todavía tengo dudas, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué me ha llamado Dios? O yo aquí tengo una pleno conocimiento de a qué me ha llamado Dios o a qué me ha traído. Primero, pues el aspecto general, como dice Mateo 28, pues, Él nos ha llamado para ir y predicar el Evangelio a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que os he enseñado. Esa es nuestra gran comisión, nuestra actividad principal, o la primera que conocemos, la primera que vamos conociendo. ¿Yo para qué fui creado? Pues para, una vez que vengo a los pies de Cristo, para dar a conocer el Evangelio de la salvación, y ese es el Evangelio, dar a conocer el Evangelio de la salvación. Pero ¿qué más? ¿Qué más dice la palabra de Dios? También que fuimos creados para la alabanza de su nombre. Bueno, yo también estoy convencido de que si adoro al Señor, oro al Señor, pues una de las razones por las cuales pues, para que lo alabe, a lo mejor no como líder de un grupo de alabanza, no como un director de alabanza o no como algún buen instrumentista, ¿no? Un buen guitarrista, un buen bajista o un buen baterista, ¿no? Sino con mi adoración personal, la que nace de todo mi corazón, con eso puedo yo estar alabando, pero también todos para alabanza de su nombre. Más sin embargo, la pregunta va más allá. Algunos sabemos exactamente como para qué fuimos creados. Uh-huh. Aquí hay en esos versículos que les leí, habla de algunos tipos de encargos, ¿no? O sea, cómo constituye el Señor para el extendimiento de su obra. Dice, pero algunos constituyó apóstoles,
Y apóstoles, pues no todos podemos ser apóstoles. Apóstoles son aquellos que están, que comparten la palabra dijéramos, a las grandes multitudes, que ya tienen mucho tiempo en el evangelio, en sí el apostolado. Pero pues no todos somos apóstoles. Ahora en la actualidad se llama, bueno, desgraciadamente o afortunadamente, muchos se autonombran apóstol. Por ejemplo, el apóstol Guillermo Maldonado, o no sé si ustedes sepan de algunos otros, pero o sea, se dicen apóstoles. También constituyó a otros profetas. Sí, estudiábamos en uno de los domingos que a veces la función del profeta pues es el hablar de parte de Dios al pueblo lo que Dios quiere, y a veces Dios no te habla muy con florcitas, te habla con mucho amor, pero también podemos ver que Dios cuando disciplina a alguien lo hace por amor, ¿sí? O te exhorta, te invita, o dijéramos, o te disciplina, pero por sobre todo prevalece el amor de Dios. Entonces, la función o el ministerio del profeta, pues no es nada sencillo y nada fácil, porque imagínense que yo como profeta me dicen, a ver, ve y dale una palabra a este hermano o a esta hermana, y habla de ciertas cosas que Dios sabe o que Dios quiere que le digan en específico, en particular. Entonces no es fácil, ¿no? No es fácil la situación. A otros también constituyó evangelistas. ¿Y qué son los evangelistas? Son aquellos encargados, ¿sí? De llevar el evangelio precisamente a muchas personas. Y ahí hay algunos que son, que tienen ese don, esa característica de que ya cuando vemos ya le están compartiendo a una persona, ya le están compartiendo a otra, ya le están compartiendo al vecino, o si en el mercado, en la combi. Llegué a conocer a una persona que se llamaba Yolanda, ya partió con el Señor, la hermana Yola, y, y su esposo se llamaba el hermano Sadoc, pero que esta hermana Yola dice, yo en la combi les comparto, si el Señor me dice, pues ¿sabes qué? Dile a esta persona que yo la amo, así que sentadita en la combi le dice, oiga hermanito, o señora, o joven, Dios le ama. Y así le daba el mensaje entonces, imagínate que en una combi alguien te diga, oye, Dios te ama, pues se sorprende uno, se queda uno así como que, bueno, ¿y tú cómo sabes, no? Pero casualmente, o más bien, si Dios te lo manda, es porque esa persona necesita recibir esa palabra. Entonces esta hermana nos compartía que, no, yo voy al mercado y ya le estoy compartiendo a una persona, voy en la combi y ya le estoy compartiendo a otra persona, y así hasta a mí me compartía, me tocaba ir a dar estudios a su casa y hasta a mí me estaba compartiendo, pero es la facilidad, es el don que tienen, es indiscutible esa característica que se les facilita ese llamado, y ella dice, pues yo oro y le comparto a las personas. Ok, ese es una de los llamados. Otro es, dice, a otros pastores y maestros, que hay diferencia entre los que son pastores y los que son maestros. Conocimos a una persona, a lo mejor ustedes sí lo han escuchado, Miguel López, y él es un buen maestro, no sé si alguien lo ha conocido, lo haya escuchado, pero Miguel López es un excelente maestro, era un excelente maestro cuando te compartía o cuando le tocaba compartir, aparte de que era pastor y lo llamaban las iglesias para compartir, él prácticamente te daba toda una lección, todo un estudio, pero con ese toque de como si fuera un maestro. Es dijéramos, es una manera muy particular de predicar o de compartir, porque él se agarraba a un pasaje o ciertos pasajes y te iba enseñando y te iba mostrando de poco a poco. Es más, hasta él decía que cuando él empieza o empezaba con ahí bueno, parto yo de que él era más que pastor, él era maestro, porque dice, el proceso, ¿sí? Enseñarle a alguien es, primero, tú ves, o sea, ves, yo hago y tú ves. Es el primer paso, ¿sí? O sea, tú vas a
yo voy a hacer. Primero, tú vas a, ¿cómo se llama? Tú vas a ver cómo lo hago yo y ese es el primer paso. Tú no hagas nada y yo solamente enseño. Fíjate nada más yo cómo lo hago. Ok, ese era el primer paso. El segundo paso dice, ahora, tú lo vas a hacer y yo nada más te voy a checar. Yo te voy a estar vigilando, yo te voy a estar vigilando para poderte decir cómo haces la cosa y yo nada más te voy a estar observando. El tercer paso, tú sigues haciendo la ¿qué quiere decir? ¿Sabes qué? Le vas a compartir a alguien, le vas a enseñar, vas a darle un estudio, pues nada más me vas a estar diciendo tu avance, pero a distancia. ¿Sí? ¿Y cuál era? Y el último paso es que tú le enseñes a otro lo que yo te estuve enseñando. La verdad, a mí me impactó cuando escuché esa parte de Miguel López, que cómo debe uno de estar enseñando a las personas, pero es eso lo que les comento, que él era realmente un maestro y un maestro de la palabra. Sí, que eso también nosotros lo podemos aprender y lo está, de veras que no es fácil, ¿eh? No es fácil llevarlo a la práctica, pero qué bueno es estarse rodeando de personas que tienen ese llamado, que tienen ese don y esas características, y es lo que puede uno estar aprendiendo. Ahorita actualmente en el proceso, por ejemplo, que estamos viendo aquí en la iglesia, nuestra pequeña iglesia, es de que algunos los que ya tomaron el curso, los cursos básicos y el super básico, pues no nos quedemos ahí, sino que ahora ellos se encarguen me decía el pastor Ariel, ahora ellos que ya tomaron ese curso, que pueden darle el estudio a otras personas, que es el paso que le estoy explicando de Miguel López, que dice ahora sí que yo te enseño y tú recibes. Y después tú le vas a enseñar a otros, es otra fase, pero ese es el caso de los maestros. Por eso cuando me comentó el pastor Ariel que teníamos que abrir grupos, sí, pero los que ya habían tomado el curso, bueno, pues que pudieran compartirle a otros, pues es el proceso de la enseñanza, el proceso del crecimiento también, sí, a otros constituye me recuerdo uno de el caso de su papá de Samuel, que llevó una vez una oveja ahí a arcoíris y olía, ¿no? Entonces, el pastor tiene que estar oliendo, o sea, realmente, ¿por qué? Porque se tiene que estar mezclando con las ovejas, ¿sí? Y no es menospreciado, sino que tienen que estar, involucrándose, tiene que estar conviviendo, tiene que estar compartiendo, tiene que estar, pues escuchando, ¿no? Escuchando, porque también el Señor habla muy fuerte para los pastores infieles, ¿eh? Nos habla muy fuerte y nos dice, tú que no cuidaste a la pierniquebrada, que no cuidaste a la abandonada, pues el Señor te va a reclamar, viene en el libro de Ezequiel, el Señor te va a reclamar esas ovejas que no atendiste y que no cuidaste. Entonces son responsabilidades pues, serias, responsabilidades, bueno, y no todos tienen ese llamado de pastor, todos no tienen ese llamado al pastorado, sino que, ¿por qué? Porque requiere de más allá de de recoger diezmos y ofrendas, ¿no? Perdón, pero así, esa es la realidad, se requiere más, es un llamado que pocos realmente son, primero tiene que haber el llamado, segundo tiene que haber la confirmación, ¿sí? Y tercero, pues tiene que ser el desempeño, y únicamente el desempeño se logra y se llega a uno al nivel, pues mezclándose precisamente con las necesidades de las personas, es la enseñanza. Decía yo hace un rato, ¿no?
los llamados del Señor los constituyó para perfeccionar a los santos en la obra del. Sí, al parecer es tu conexión, pero bueno, confiemos que esté más estable. Ok, pero sí ya se escucha, ya. Sí, ahora ya. Samuel, ¿ya me escuchas? ¿Ya? Sí, quién sabe qué pasó con el internet aquí. Pero bueno, todo esto el Señor los constituye, pero no para el fin de que nos crezcamos o nos sintamos mal o nos sintamos escogidos, no, sino que el Señor nos levanta y nos constituye para precisamente para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que si el Señor me llama, pues primero me va a perfeccionar, primero me va a capacitar, me va a enseñar. Va a haber veces que le fallemos, va a haber veces que no hagamos las cosas como Él quiere, pero de eso se trata precisamente. Si nos llama es primero para perfeccionarnos, ¿sí? Para la obra, o sea, nos perfecciona para llevar a cabo la obra del ministerio, ¿sí? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, todo ese llamado es para que podamos edificar a su iglesia, para que podamos edificar a su cuerpo. Pero ¿qué pasa si mi labor o el llamado al que yo siento que el Señor me está llamando no está incluido en algunos de estos? ¿Qué es lo que pasa? Porque también hay servidores, hay intercesores, hay hombres que son llamados a la intercesión, a la oración de unos por otros, a lo, son llamados a la oración de unos por otros, a la intercesión. Otros también, pues, son llamados precisamente al ministerio de la alabanza, son otros llamados al ministerio del servicio, de estar sirviendo en la casa de Dios, ¿sí? Entonces, cada uno tiene una parte, tiene una función, si no especial, tiene una función en específico que podamos llevar a cabo. Es un privilegio de verdad, saber que decir, ¿sabes qué? Yo sé que Dios me constituyó como profeta y de una manera inequívoca, yo así soy y así me siento. Pero hay algunos que pudiera tenerse esa confusión o esa duda, ¿no? Bueno, ¿y a mí para qué me llamó el Señor? ¿O para qué para qué estoy viniendo? ¿O para qué estoy creciendo? No sé si alguien se haya hecho esa pregunta, pero yo sí me la he hecho, ¿no? Bueno, Señor, pues explícame, ¿no? Especifícame, dime al detalle en qué te puedo servir, pero en algo que yo sepa que sí te puedo servir. Sí, y el Señor es tan bueno, es tan generoso, es tan bondadoso que aparte de que nos tiene mucha paciencia, aparte te dice, tú tienes que hacer esto. ¿De qué manera nos damos cuenta que si es mi llamado, no es mi llamado, o no tengo, o más bien tengo la certeza de a lo que fui llamado? ¿De qué manera no, nos podemos dar cuenta que si es nuestro llamado? Pues la manera es practicando practicando para lo que el Señor nos ha llamado. ¿Qué quiere decir? Si el Señor me ha llamado a mí como intercesor, me ha llamado para orar por unas personas, otra de las razones es orar por los enfermos, orar por los endemoniados, orar por los que son abandonados, orar por los huérfanos, orar por las viudas, orar por los matrimonios, orar por los jóvenes. En fin, ya si vemos las particularidades, hay mucho trabajo en la obra del Señor. Como veíamos en el libro de Mateo, la mies es mucha y los obreros son pocos. Pero, ¿de qué manera yo puedo identificar a lo que fui llamado? ¿Cómo? Con los estoy. Y por ejemplo, ¿sí? De repente vienen y se convierten al Señor.
¿sí? Otra de las cosas es, dice, bueno, es que yo fui llamado para orar por los enfermos y oro por los enfermos y sanan, ¿sí? Y no me voy a sentir mal si no sanan, sino que ahí el que da la sanidad, ya lo hemos visto, es el Señor. Pero para mí me ha llamado para estar orando unos por otros. Por ejemplo, orar por niños, orar por jóvenes, orar por los enfermos, los que están en hospitales, pero mi ministerio es la oración. No, no soy maestro, no soy apóstol, no soy profeta, pero ¿sabes qué? Yo, sí, el Señor me ha confirmado, ¿por qué? Porque he estado orando por ciertas cosas y oro, y no nada más es ahorita, sino oro en diferentes situaciones y el Señor contesta y el Señor responde. Entonces, ese es nuestro llamado. ¿Cómo lo podemos comprobar? ¿Cómo podemos eh, entender cuál es nuestro llamado? Pues cuando lo ponemos en práctica. Si no ponemos en práctica nuestro llamado, y a lo mejor, ¿sabes qué? Yo creo que el Señor me llamó como profeta. Ah, bueno, y le voy a hablar al pueblo y voy a llevarle esta palabra, pero resulta ser que pues como que no funciona, no se convierte la gente, no obedecen, no están atentos a la voz de Dios. Bueno, pues entonces habrá que volverlo a intentar y sobre todo estar, Señor, pues si este es mi ministerio, adelante, o sea, ni un ministerio es más, ni un ministerio es menos. Todo ese es para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero primeramente el Señor nos enseña y nos hace ver, sí, qué es lo que tenemos que hacer y para qué somos bueno. Entonces, ahora, en nuestra perspectiva, muchas veces vamos en horas, tenemos que ir adecuándonos, orientados al desempeño, ¿sí? ¿Qué es lo que hace, más bien, cómo desempeñamos nuestra labor y qué es lo que tendremos que estar haciendo? En Sofonías, no lo busquen, dice, Jehová tu Dios está en medio de ti, poderoso, él salvará, se gozará sobre ti con alegría y callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Este versículo nos recuerda que el amor de Dios no se basa en nuestro desempeño, sino en su propia naturaleza y deleite en nosotros. No necesitamos esforzarnos para ganar su amor. Él ya nos ama y se goza en nosotros tal como somos. ¿Qué quiero decir con esto? No necesariamente todos tenemos una función, todos tenemos una labor, pero a veces el no identificarla, no podemos pensar, pues como no estoy haciendo lo que Dios me pide que haga, pues ya el Señor ya me va a desechar, me va a apartar, me va a poner tache. No, porque siempre va a haber cierta lucha, cierta duda, cierta incredulidad respecto de lo que el Señor nos ha llamado a hacer o nos ha llamado a hacer en favor de Él o hacer en favor de por obediencia, ¿sí? En Gálatas 1:10 nos dice, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si todavía buscara agradar a los hombres, no sería siervo de Dios. ¿Qué pasa? Dice en esto. ¿Qué pasa? Muchas veces tenemos que decidir llevar a cabo la función y honrar el llamado de Dios, aún muy a pesar de no caerle bien a las personas o dejando a las personas o muchas veces, pues aunque lo que digas, aunque lo que hables, pues sí, pero yo voy a seguir haciendo las cosas como Dios me pide que las haga. Por eso dice ahora, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Y cuando somos llamados a llevar a cabo alguna función que Dios nos pide, pues la mayoría de las veces no va a concordar con lo que los hombres piensan. Y hablo de los hombres, hablo de los hijos, el esposo, la esposa, los compañeros, en fin, muchos no van a estar muy de acuerdo con lo que Dios nos pone a hacer. Pero pues bueno, pues hay que hacer más el esfuerzo por llevar a cabo lo que Dios nos está pidiendo. También en nuestro interior hay una cierta lucha cuando Dios pone, sabes que tú estás llamado a servir, tú estás llamado a orar por los enfermos. Siempre va a haber una lucha en nosotros, porque dice, el corazón nacido de nuevo tiende constantemente a caer en la trampa del esfuerzo y la autosuficiencia. Aunque nuestra mente y espíritu comprenden el regalo gratuito de la salvación, nuestros corazones siguen atrapados
en el viejo hábito de tratar de ganarse el amor mediante el desempeño. Muchas veces, sin darnos cuenta, permitimos que motivos ajenos al amor de Dios corrompan nuestro servicio, generando tensión y miedo. Entonces, siempre va a haber esa parte, ¿no? Esa duda, Señor, ¿realmente me llamaste para esto? Aunque nuestro corazón dice, pues es que yo siento que orar por los enfermos no es lo mismo, no es lo mío, ¿no? Porque ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Si oro y si no sana, entonces ahí está la duda del corazón. Y si oro y no se sana, ¿cómo voy a quedar? Voy a quedar mal. Pero bueno, la sanidad no la hacemos nosotros, la hace Dios. Pero bueno, siempre está ahí esa parte de duda respecto del el llamado que para lo cual Dios nos trajo. Sí, ahora, el verdadero problema de que a veces no queramos hacer las cosas tal como Dios nos lo pide es la orientación, el verdadero problema es la motivación. La orientación hacia el desempeño no se trata de cuánto hacemos ni de lo que logramos, sino de los motivos equivocados que nos impulsan. Cuando llevamos estos motivos a la cruz, podemos seguir haciendo el mismo trabajo, pero con una intención completamente renovada en nuestro corazón. ¿Qué es lo que pasa? Sí, nosotros debemos estar convencidos, sí, de que el motivo por lo cual estamos haciendo las cosas es por agradar a Dios y por servirle, por obediencia, sí, porque todo esto es para edificación del cuerpo de Cristo. Una persona que que le toca la encomienda de estar orando, de estar intercediendo, o como todos que vamos a estar orando, pues sabes que la motivación es agradar al Señor. Tu verdadera motivación es agradar al Señor, no es agradarle a otras personas, no es agradarle a los que te vean o los que no te vean, sí, sino que la verdadera intención que nace en nuestro corazón es la motivación. ¿Y qué me motiva a seguir orando cuando ya no tengo ganas? ¿Qué me motiva a seguir yendo a la iglesia cuando ya no tengo ganas? Pues precisamente el amor de Dios, el amor del Padre. Ahora tenemos aquí un ejemplo, y el ejemplo, nuestro principal ejemplo es Jesucristo. Al inicio de los evangelios, el Padre declara sobre Jesús: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Jesús aún no había realizado ningún milagro y sin embargo el Padre ya estaba complacido con él, simplemente porque lo amaba. Dios nos ama y nos acepta antes de cualquier acción de nuestra parte. Nuestra identidad no está en lo que hacemos, sino en quienes somos en Él. Sí, una de las principales características es que, Señor, yo voy a inscribirme, a anotarme como intercesor, pero por la motivación que tú me das, ¿sí? Antes de que yo lo haga, yo sé que tú me amas, yo sé que quiero o pretendo hacer las cosas, ¿sí? Tal como tú lo quieres, y yo sé que tú me vas a estar perfeccionando, ¿sí? En el desempeño mientras yo llevo a cabo esas funciones. Ya hemos platicado varias veces que cuando nosotros estamos compartiendo la palabra del Señor y que nos paramos ahí en el púlpito, pues al primero que le habla es al que va a dar el estudio, al primero que corrige es al que va a dar el estudio, al primero que le hace su manita de puerco, pues es al que va a dar el estudio, y eso ya varias veces lo hemos compartido, ya varias veces lo hemos comentado, pero sin embargo, ¿sabes qué? Nuestra motivación, sí, el ejemplo que tenemos también de Jesús, pues nuestra motivación es hacerlo por agradecimiento a Dios y porque Él me va a seguir enseñando y me va a seguir instruyendo al respecto. Entonces, la orientación hacia el desempeño no es solo un conjunto de comportamientos, sino una actitud del corazón. Surge de la aceptación, ¿sí?, de mentiras arraigadas en nosotros desde la infancia, nos lleva a esforzarnos para ganar aceptación, haciendo lo correcto por razones equivocadas. ¿Qué explicación damos al respecto? ¿Sí? Cuando nos dicen, ¿sabes qué? Es que tú vas a orar por un enfermo, ora para que él sane. ¿Sí? Siempre va a haber esa duda, esa incredulidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos esa naturaleza de que, primero, ¿cómo éramos? Pero el Señor ya nos transformó, el Señor ya nos cambió. Entonces, es cuando empezamos a cambiar nuestro chip. No, yo voy a orar
o sea, yo voy a orar por obediencia a Dios, no por los resultados, sino que Él me está pidiendo que yo ore y yo voy a orar, ¿sí? Pues yo he orado también por personas que para que sanen y pues créanme que no sanan y pues bueno, pues ya, ya aceptaron a Jesucristo como Señor y Salvador. Lo vivimos también como con la hija de mi hermana, que estuvimos orando por ella ahí en el ISSSTE. Es más, Lore también nos acompañó a orar por ella, y pues la verdad, ella en un accidente cayó en muerte cerebral, y pues ya de ahí no despertó hasta que la desconectaron, y pues decíamos, bueno, pero si oramos y hicimos intercesión y le pedimos al Señor, y hasta se nos quedaban viendo los médicos y las enfermeras cómo estábamos orando, pero pues bueno, la decisión del Señor fue llevársela con Él. Bueno, pues hasta ahí fue la decisión, pero créanme que caemos en cierta incredulidad, cierta duda, cierto, y dice, bueno, y si oro y si no sana, y si oro y otra vez no la quiere sanar, bueno, pues definitivamente en nuestro corazón está obedecer, y en nuestro corazón está hacer lo que podemos hacer. Lo demás siempre, siempre, siempre lo hace el Señor. Y no por el hecho de que en mi desempeño a lo mejor oré mal, a lo mejor pedí mal, a lo mejor no lo hice correctamente, a lo mejor llegué 10 minutos tarde, a lo mejor llegué 5 minutos tarde, a lo mejor, no sé, ciertas cosas. Siempre va a haber ese tipo de incredulidad, y sobre todo nos castigamos de que no hicimos las cosas correctamente, pero no, en nuestro corazón debe de estar siempre la intención: Señor, yo lo hago en tu nombre, tú eres el que sana, tú eres el que convence, tú eres el que guía, tú eres el que cuida, tú eres el que llama la atención, todo está en tus manos, yo nada más soy instrumento. Y la manera de honrar ese llamado, pues es que ubicarnos en precisamente en nuestro real estatus, ¿no? En nuestra real estatura. Lo único que somos siervos, ¿sí? Y estamos para servir, porque el que hace la obra es el Señor, ¿sí? Que lo que debemos y debe de estar arraigado en nuestro corazón es ese llamamiento que tenemos de parte de Dios, ¿sí? Todos fuimos llamados a compartir la palabra, todos fuimos llamados a alabar al Señor, entre algunos ejemplos que les puedo dar, pero también tenemos un llamado en específico, un llamado en particular. Eso es distinto de los dones, lo platicábamos el viernes pasado. Eso es distinto y diferente a los dones con los cuales te ha dado el Señor. Y los dones de Dios pues, son irrevocables, ¿no? Porque si Él te llama, pues Él es el que te va a capacitar, es el que te va a instruir, ¿sí? Entonces debemos, aunque no esté aquí anotado, pero hay otras funciones para el cuerpo de Cristo. Todo es para la edificación del cuerpo de Cristo. Y primeramente el Señor va a estar perfeccionándonos y va a estar trabajando con cada uno de nosotros. Ahora, otra de las cosas es, ¿qué estoy haciendo con mi llamado? ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo con mi llamado? ¿Sí lo estoy llevando a cabo? ¿No lo estoy llevando a cabo? Y es donde muchas veces nos hacen hasta exámenes a cada rato. Oye, y el Señor sigue hablando a tu vida, y el Señor sigue hablando a tu vida, mas sin embargo en ocasiones no hacemos caso de lo que Él pide de nosotros y que lo que Él quiere, ¿no? Pero ese es precisamente el meternos en la relación con Dios, meternos en la intimidad con Dios, cerrada la puerta y orar a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará el público. Ya no sabemos la escritura, ya no sabemos la función, porque cuando nos encerramos a orar con Dios, Él sí nos va a seguir hablando. Es más, aunque no nos encerremos con Dios, Dios nos va a estar hablando de cierta manera o con cierta característica, con cierta acentuación, donde Él quiere que estemos haciendo, ¿sí? Con lo que Él quiere y requiere que estemos haciendo, ¿sí? Esa es la parte que nos cuesta trabajo brincar, nos cuesta trabajo rebasar, nos cuesta trabajo llevar a cabo. Pero recordemos que siempre todos y cada uno de nosotros tenemos un llamado para servir al Señor. Ya somos salvos,
¿sí? Por gracia somos salvos. Ya fuimos escogidos, ya fuimos escogidos, ya fuimos llamados a la vida eterna, ya fuimos llamados a la vida eterna. Ahora, ¿qué más sigue? ¿Qué más sigue? Estamos convencidos de que si estamos aquí y estamos sanos y que el Señor ya nos sacó de donde nos sacó con un propósito, ¿sí? Y qué bueno, qué importante es cuando ya sabes para qué estás, para qué fuiste llamado, que ya sabes para qué, ahora sí que para qué fuiste convocado, pero también que tú sepas cuál es tu función, principal o para lo cual fuiste llamado, ¿sí? Muchas veces, como les digo, surge la confusión, pero no debemos de confundirnos. Surge la confusión en nuestra mente o en nuestro corazón, pero no debemos de confundirnos. Debemos de estar convencidos de que Dios nos ha llamado para algo más. Ahora, si hay alguien que todavía no sabe cuál fue su llamado o para qué fue llamado, pues podemos preguntarle al Señor, a ver, a ver, Señor, a ver, ya pasé por todo este proceso, ya pasé por toda esta situación, ya me rescataste, ya me sacaste, ya me limpiaste, ya me compraste, ya hiciste todo lo posible por mí. ¿Qué más sigue, Señor? ¿Qué más sigue? ¿Qué más? O sea, yo pienso que debo de servir. Bueno, pues empecemos a practicar el servicio. Yo pienso que, o el Señor el Espíritu Santo me muestra que yo tengo que estar orando por intercesión, es más, yo tengo que estar orando por liberación, pues también el Señor tiene que, de distintas maneras nos está hablando ahorita en este proceso que estamos estudiando de Mateo, pues también llamó a esos, el Señor, ¿a qué nos llamó? ¿A qué llamó a sus discípulos? A que oren por los enfermos y a que echen fuera demonios, en el nombre de Jesucristo. Pero también es una función, es parte del ministerio, no es fácil, pues no es fácil, ¿sí? No es fácil alguna ocasión, Señor, dame discernimiento de espíritu, híjole, no es nada fácil, es algo un tanto, o sea, es difícil, fuerte, pero bueno, si para eso nos llamó el Señor, adelante. A otro, hablar en lenguas, a interpretación de lenguas, son ministerios que yo considero que también hay personas, pero que no los ponen en práctica, por eso, por esa duda que a veces llegamos a tener y nos impide dar el siguiente paso. Hemos sabido de pocas personas que dicen, bueno, interpretación de lenguas, pues hemos sabido de pocas, contadas personas que realmente interpretan cuando están orando en lenguas, interpretan las lenguas e interpretan lo que está orando la persona. Pues son pero bueno, pero llevan a cabo ellos su ministerio, llevan a cabo a practicar ese llamado a lo que cual Dios los ha hecho. Entonces, yo lo que les invito, o quisiera yo invitarlos, y ahorita abrimos 10 minutos antes de que se termine esta reunión, a que nos compartieran si hay primero a dejar esa tarea, ¿no? De que tú ya sabes cuál es tu llamado, ya sabes para lo que te llamó Dios, ya te lo confirmó, bueno, pues llévalo a cabo, llévalo en práctica, ¿no? No te quedes ahí como que ya está ahí, pues el Señor me llamó y a ver, no, el Señor nos llamó para que llevemos a cabo diversos ministerios, diversas actividades para la edificación de su iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿sí? Y entonces es como no dejamos algo en vano, no dejamos sin honrar nuestro llamado. ¿De acuerdo? Sí, aquí hay otros estudios, ya no quiero yo continuarlo porque hay personas que están muy orientadas hacia el desempeño, que si no son aprobadas, pues como que ya se quedan ahí, ¿no? Sabes que el Señor me llamó para cierta actividad, cierta responsabilidad, pero pues si no me aplauden, pues no continúo, ¿no? O si no, pues no sé, si no siento bonito, pues tampoco le sigo. O si no, ¿cómo se llama? Si no lo hago bien, si no lo hago correctamente, pues mucho menos, ¿no? Y en el caminar nos damos cuenta que a veces nos equivocamos y vaya que luego nos tendemos a equivocar, aún en la misma enseñanza, nos tendemos a equivocar y no hacer, no intentar lo que Dios quiere que hagamos, ¿no? ¿Sí?
De esto, o sea, quisiéramos abrir un poquito el foro para que si nos pudieran compartir si alguien ya está plenamente convencido de cuál es su llamado o quién todavía no sabe cuál es su llamado. Ujú. Vamos a abrir el foro para ver qué opinan, qué impresión nos dan o qué respuesta nos dan. Solo que de uno en uno, porque si no, no alcanzamos a escucharlo los demás. Adelante, hermana Ujú. Nancy. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Pues yo quiero externar que no sé si es por el poco tiempo que llevo a los pies de Cristo y que poco a poco estoy adquiriendo conocimiento. Siento que no tengo como definido para qué, cuál es mi llamado. Una ocasión en una prédica, en un culto, escuché que el pastor Bernardino dijo, aquí hay profetas. Si usted quiere darle un mensaje a uno de los hermanos, puede hacerlo. Aquí hay profetas. Y sí, lo dijo como 2, 3 veces, pero yo no sabía que era un profeta. Entonces, pero después dije, eso ya sí estuvo en mi mente 1 o 2 ocasiones, pero hasta ahí, o sea, no pasó a más. En la reunión pasada de mujeres, pedí que si yo podía dar el pequeño estudio que se da en la reunión. Y en efecto, como experiencia, pararse en el púlpito es algo difícil. Tal vez me equivoqué en el estudio, tal vez no fue así como abarcando tema, no sé, pero pues tuve el valor de hacerlo y cuando me sentí nerviosa porque sentí todas las miradas sobre de mí, pues dije, bueno, pues igual y fue muy pequeño o igual y me equivoqué, pero vino un pensamiento en su momento de que dije, jamás lo voy a volver a hacer. Pero después otro pensamiento de relájate, ten el valor porque lo seguirás haciendo. Y pues era lo que quería comentar. Ah, y ahorita que el pastor comentó que, porque yo tenía esa duda de que si el llamado iba ligado al don que Dios nos da. Ujú. Y pues quisiera saber si sí va ligado a lo que... No, Dios nos da dones, ¿sí? Pero también nos hace llamados, ¿sí? Primero, o sea, nos llama al arrepentimiento, nos llama, a seguirlo, nos llama a enseñar a otros. Esa es nuestra parte de nuestro llamado. Y los dones que Dios da son un poco distintos de lo que es el llamado. Por ejemplo, todos somos llamados a compartir. Sí, o sea, y dice Mateo 28, por lo tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este es nuestro llamado principal. Ahora, nuestros dones, o sea, incluso están un poco distintos de lo que son los, que constituyó profetas, evangelistas, pastores, porque dice que Dios repartió dones. ¿Sí? A unos don de lenguas, de interpretación de lenguas, de orar por los enfermos, y sanarán, en fin, entonces sí es un poquito distinto la parte del llamamiento y los dones. Ah, ok, muchas gracias, pastor. Y respecto de usted lo que está comentando, es cómo entra esa duda en nuestro corazón, ¿verdad? De que hoy nos está comentando que usted pidió compartir y pues como que le entra, y lo hice bien, no lo hice bien, o vamos, empecé, en fin, pero ese es parte del proceso, ese es parte del proceso, y si no lo practicamos, pues difícilmente vamos a poder avanzar, y muchos pasamos por esa parte, ¿no? Pero qué bueno que usted se está animando a estudiar y a dar estudios, porque el Señor habla, y sobre todo a los siervos que quieren servirle con todo su corazón, mente y alma, Amén. y fuerza. Amén. Sí, sí, muchas ¿Alguien gracias. más?
Bueno, comentar un poquito con lo que decía la hermana Nancy. Mm, Hay que recordar, hermana, y digo, a todos nos pasa en este momento, en algún momento cuando sentimos nervios o sentimos percepción de miradas o de comentarios, que el llamado es de Dios y para Dios, no para los hombres, porque nuestro parámetro de medida tiene que ser precisamente el Señor, no las personas. Y algo que tenemos que tener en cuenta, digo, sé que no fue el caso, bueno, espero, ¿verdad?, de lo que le sucedió, pero los apóstoles eran perseguidos, al cumplir su llamado eran perseguidos, eran apedreados, etcétera. Entonces uno pudiera decir, bueno, como a la gente no le gustó o no me recibieron como hubiera querido, pues ya dejo el llamado, ¿no? Algunas veces le llega a pasar con los creyentes que ante la crítica o ante lo difícil abandonan ese llamado. Pero algo que tenemos que recordar es que el llamado y el propósito es de Dios y es para Dios. Y es, como decía un amigo, es con nosotros, sin nosotros y a pesar de nosotros mismos. Es decir, es mucho más grande el propósito de Dios en nuestras vidas que en nuestras propias vidas. Y muchas veces hay que dar la vida por ello. Y ahorita en lo que comentaba de la profecía, lo importante es, como bien decía el pastor Berna, ir haciendo músculo, ¿no? Entonces hay que ejercitar los dones que creemos que tenemos. ¿Y qué es lo que puede suceder? Que como decían, ¿no? Yo siento que tengo el llamado o el don de sanidad, y oro por alguien y de pronto se enferma más o se muere. Y decía un amigo pastor, dice, lo más probable es que cuando tú tienes el don de sanidad, lo más probable es que eso te suceda al principio, porque entonces dudamos, no, pues es que yo creí que Dios me había hablado y entonces pues no es así. Pero precisamente cuando obedecemos en la voz y la voluntad de Dios, el llamado de Dios en nuestras vidas, nos vamos a dar cuenta que es Él, no somos nosotros. Y la voluntad de Dios, en este ejemplo, si es su voluntad que alguien se sane, lo va a sanar. Y si no es la voluntad, porque ya tiene Dios otros planes, se lo va a llevar. Pero lo que nosotros tenemos que responder es a ser obedientes. Y finalmente mi comentario es que después de varios años de dar tumbos en lo personal en cuanto a tratar de descubrir este llamado, algo que aprendí hace algunos años, es que el principal llamado que yo tengo y que debemos de tener en el radar como cristianos es a tener amor y misericordia. Si nosotros amamos y tenemos misericordia en la iglesia, fuera de la iglesia, por aquellos que no conocen, vamos a poder más fácilmente recordar que el propósito de Dios en nuestras vidas es que Él se manifieste por medio de nosotros, que Dios haga cierta obra por medio de nosotros, pero no se va a dar si nosotros, cada uno de nosotros no ejerce el amor y la misericordia. Si no tenemos amor por otros y si no ejercemos misericordia por el necesitado, por el que está pasando por aflicción, por un momento complicado, podemos tener esos dones que Dios derramó, pero no los vamos a poner en práctica, porque esa práctica se pone a partir de que ejercemos amor y misericordia. Muchas gracias, pastor. Sí, quisiera yo leerles, antes de que concluyamos, lo que dice en Primera de Corintios, capítulo 12. Se los voy a leer. ¿Sí? Habla de los dones espirituales, que ya vimos en Efesios la constitución o el llamamiento, pero ahora los dones. Y dice la palabra del Señor, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, porque son dones de parte de Dios, de espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándonos como se os llevaba a los ídolos mudos. O sea, íbamos, pero ni como ovejas siquiera. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Lo que aquí decía el pastor David, que la sanidad pues, viene de Dios, de parte de su Espíritu Santo. Sí, el convertirse viene de parte de Dios.
Y dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada una es dada manifestación del Espíritu para provecho. Es aquí un poquito la parte de la respuesta. Hay diversidad de ministerios, hay diversidad de operaciones, pero Dios es el mismo. Pero en el caso de los dones, sí, viene en el Espíritu Santo, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Entonces, ¿de dónde provienen los dones? Del Espíritu, ¿sí? Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, seáis judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todo se nos dio a beber de un mismo Espíritu. ¿De acuerdo? Entonces aquí es donde entra un poquito la diferencia, el llamamiento y los dones que son repartidos por el Espíritu Santo. En Primera de Corintios 12, si alguien la quiere volver a leer, ¿sí? Para que podamos ir ejercitándonos y aprendiendo cada día más y sobre todo poner en práctica, ¿no? Poner en práctica lo que Dios nos ha dado. ¿De acuerdo? ¿Alguien más quiere compartir? Algo de lo que tengo yo, espero no equivocarme, que probablemente, por ejemplo, algunas veces se llega a orar por algún enfermo e incluso aceptan a Dios y llega a pasar que fallecen. No sé si yo esté yo bien, pero bueno, veo que pues solamente Dios sabe el porqué de las cosas, ¿no? Y quiero pensar que muchas veces nuestra mente es corta y podría ser el hecho de que si Dios hace una obra de sanidad en esta persona, pues probablemente el día de mañana se desvíe y se olvide de que tiene un compromiso con Dios de haber entregado su vida y pues se llega a perder. Entonces solamente Dios sabe el por qué pasan estas cosas. Bueno, yo así lo veo, no sé si esté yo en lo correcto. Sí, sí, definitivamente, pues pues los dones son repartidos por Dios, el que hace la obra es Dios, y el que hace la obra y el milagro es Dios, pero siempre, bueno, ahorita ya acabamos de escuchar dos casos, entra esa parte que les explicaba yo al principio, la lucha del corazón, como nos compartía nuestro hermano Nancy, pues es que yo tengo duda, y si sí, y si no, ¿acaso hice mal? Digo, y no lo señalo como algo malo, ¿no? Sino como una lucha interna que siempre vamos a estar teniendo. Ahorita igual Samuel nos comparte igual que, oye, pues tengo la duda, ¿no? Porque, ¿y qué pasa si oro, sana, y al final se vuelve, ahora sí que se regresa al mundo o hace las cosas incorrectas con lo que Dios le ha dado, o en fin, con el milagro que Dios ha hecho? Pues no será la misma, por decir que no será la única, no será ni la primera ni la última que pudiera hacer eso, ¿no? Pero vamos, el tema es de que en nuestro corazón entra esa duda, ¿no? Esa inquietud de que lo hice bien, lo hice mal, y no, yo creo que nuestra verdadera motivación es hacerlo para Dios. Sí, Señor, pues yo lo hago conforme a mi entendimiento, mi raciocinio, conforme a lo que yo pueda hacer. Pero ¿sabes qué? Pues al final la última palabra la tienes tú, Señor, ¿no? Pero mientras yo ya sano mi corazón y yo ya lo hice, ya oré.
bueno, pues ya, ya oramos, ya, ya pedimos, ya rogamos, ya intercedimos, entonces la respuesta, pues, proviene definitivamente de parte del Señor. Y nada más para acotar un poquito la pregunta de Samuel, ¿no? Hay veces que nosotros, nuestro entendimiento es, las cosas tienen que ser así, ¿no? En cierta medida como nosotros lo percibimos o lo consideramos, pero tenemos que tener en cuenta que la voluntad de Dios nosotros no la podemos controlar, por un lado, pero por otro lado tampoco podemos descifrarla. Es decir, en la pregunta o en el comentario que hacía Sam, y si esa persona no fue sana porque se iba a regresar al mundo, no lo sabemos. Es decir, es como tratar de indagar algo que se sale de nuestra capacidad humana. El problema es cuando hacemos ahí toda una historia y eso nos justifica o nos justificamos para no hacer. Pero la voluntad de Dios, y posiblemente, voy a poner el ejemplo, esa persona no se iba a regresar al mundo, pero era la voluntad de Dios que estuviera en su presencia. O sea, no necesariamente cuando alguien fallece o cuando alguien no es sano, quiere decir que iba a echar todo a perder, por así decirlo. No, sino simplemente que la voluntad de Dios era esa. Y lo vemos a lo largo de la palabra, a veces que la voluntad de Dios era, pues muchas veces en contra del pensamiento de la persona, porque finalmente Dios hace, por ejemplo está en Job, ¿no? Y Dios le dice a Job, pues, ¿quién eras tú cuando yo estaba haciendo los cielos, ¿no? Y la tierra, o sea, no queremos como a veces como tener toda la parte de la historia, pero no es así, precisamente ahí es donde entra nuestra fe. Señor, yo obedezco ese llamado, yo obedezco a hacer lo que tú me estás llamando. Y como decía Jesús en el huerto, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Exacto, porque queda la otra parte, ¿no? Si no oras o no haces lo que Dios quiere, pues ya no sabes qué pasó, ¿no? O qué pudo haber pasado, ¿no? Simple y sencillamente, si el Señor estaba ya teniendo un milagro para aquella persona y si no damos el paso de orar, pues ya también se va a quedar sin su milagro. Pero son cosas que pudieran llegar a pasar. Y lo mejor es, pues, seguir adelante, que nuestra motivación, como decía ya, la lucha del corazón existe, pero nuestra motivación sea agradar a Dios y no a los hombres. ¿De acuerdo? ¿Algún otro comentario? Pues ya se nos acabó el tiempo. Ok. Pues vamos a dar gracias por este tiempo. Padre Celestial, en esta noche, Señor, que está terminando, Señor, te damos gracias por este tiempo de tu palabra, por este tiempo de poder compartir, Señor, algunas inquietudes, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos has permitido llegar a nuestros hogares y poder, los que no han llegado, acompáñalos, guíalos, cuídalos. Y te damos gracias, Señor, porque nos permite seguir estudiando y aprendiendo más de ti. En esta ocasión, Señor, yo te ruego, Señor, que tú hables a la vida de cada uno de los que aquí estamos, Señor. Te doy gracias por la vida de David, de Beli, de Naye, de Nancy, de Lore, de Aarón, de Samuel, de Juanita. Sí, te doy gracias por la vida de cada uno de ellos. Y yo te ruego, Señor, que tú hables a su vida, hables a su mente, a su corazón, a su espíritu, y que le muestres, Señor, tus milagros y tus bondades, Señor, porque estamos convencidos de que a cada uno que tú nos has llamado, Señor, nos has llamado con una función, con una tarea, con una labor, y además nos has dado dones, Señor, repartidos por ti, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Pues muchísimas gracias, ya estamos en el tiempo. Que Dios los acompañe, que Dios les bendiga, que Dios les cuide. Amén. Amén. Gracias, buenas noches. Amén, muchas gracias. Gracias, pastor. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.